Hola a todos, mi nombre es Joel Rascón Solano, soy estudiante de doctorado en Ciencias con orientación en manejo de recursos naturales en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en su Facultad de Ciencias Forestales. Me permitiré compartir con ustedes la presentación del día de hoy. Esta investigación se ha denominado Análisis del rendimiento de madera de pino y su efecto económico en aserraderos del suroeste del estado de Chihuahua. Al pie de la diapositiva podrán ver a los autores y colaboradores de esta investigación. Como es sabido, a nivel nacional, la industria forestal o la actividad de aserrío se considera una de las actividades más importantes. Asimismo, en el estado de Chihuahua se considera como una de las actividades capitalizadoras más importantes para las comunidades forestales. Reyes 2013 define que el aserrío es la transformación de las trozas en maderas aserradas de distintas escuadrillas o de distintas dimensiones, según los productos que se hayan seleccionado en los patrones de corte y las demandas con las que cuenta el mercado. Por otra parte, el rendimiento de madera aserrada se define como la proporción de madera de escuadrilla producto de aserrar una unidad de volumen en rollo o de madera en rollo. Su proporción es afectada por el tipo y tamaño de los equipos de aserrío, las especies en cuestión, las técnicas utilizadas y las destrezas o capacidades con las que cuenten los operarios. Dado lo anteriormente mencionado, se plantea un problema. En el estado de Chihuahua no se cuenta con investigaciones previas sobre el rendimiento de aserrío y también la distribución de residuos a partir de esa transformación de materias primas. Adicionalmente, no se han realizado estudios sobre el efecto que tiene la innovación tecnológica en los procesos productivos de la madera cerrada. Por ende, no se sabe cuáles son los niveles económicos a los que puede acceder una industria, ya sea tradicional o moderna, que esto lo veremos más adelante. A partir de esto se desprende una pregunta de investigación. ¿La innovación de los equipos de aserrío de las industrias forestales tiene un efecto en el rendimiento y generación de residuos sólidos? Partiendo de esta pregunta, se genera una hipótesis nula, la cual indica esto. El rendimiento de madera cerrada y la proporción de partículas generadas no presenta diferencias significativas en función del equipo de aserrío empleado en las industrias. Dentro de la metodología empleada para desarrollar la investigación, se ubicó el volumen de las trozas con la fórmula de Schmalien. Una vez calculado el volumen de la madera aserrada también, se estimó el coeficiente de acierre y el rendimiento de los productos. Estos productos son madera aserrada, residuos sólidos y leñas. Además, se evaluaban los ingresos alcanzados por la producción en función del rendimiento obtenido de los diversos productos y residuos en cada una de las industrias. Los precios del mercado son variables y derivado de esto se utilizaron los reportes desarrollados en el año de 2018 para el estado de Chihuahua en los estudios de cuenca de abasto del sur del estado. Adicionalmente, se utilizaron algunos valores indicados en el Anuario Estadístico de la Producción Forestal 2017. Los contrastes de las medias en la distribución de productos, residuos y los ingresos alcanzados por concepto fueron evaluados mediante pruebas de T para muestras independientes con un alfa de 0.05 bajo una hipótesis bilateral. En este caso, este análisis estadístico se desarrolló tanto para la producción o la distribución de productos como para la obtención de ingresos tras la venta de esos productos y residuos. Las industrias que se involucraron en el estudio son aserraderos modernos, a los que les llamamos de esta forma, que son aserraderos semiautomatizados con un control computarizado para dimensionar la madera aserrada y un aserradero tradicional. El aserradero tradicional es una sierra banda vertical, como las hemos visto regularmente en toda la República. La distribución de trocería se llevó a cabo en cada uno de los aserraderos, tomando en cuenta mantener un error de muestreo mínimo del 5% o lo más ajustado al 5%. Entonces tenemos que se tomaron en cuenta 108 trozas para el aserradero tradicional, para la primera industria moderna 108 trozas también, para la segunda industria moderna 87 y para la tercera industria moderna 101 trozas.
De los resultados obtenidos se tiene el rendimiento en clase de grueso nominal generado en las industrias bajo estudio. Se encontró que el caso de la industria tradicional solamente genera dos calibres de madera aserrada, en este caso 7 octavos y 5 cuartos. En cambio, las industrias modernas estuvieron generando madera de 7 octavos, 6 cuartos, 5 cuartos y 3 pulgadas y media. Esta madera de 3 pulgadas y media es conocida regularmente como polín, es con fines estructurales para el uso en la construcción. En este caso, se encontraron que los centros de aserrío generan productos de diferentes dimensiones, al igual como se presenta en otras regiones del país. En este caso, la industria moderna se presentó una mayor producción proporcional en los gruesos. En cuanto al rendimiento de clases de ancho nominal, tenemos un patrón muy conocido en las industrias que tratan de enfocar la mayoría de sus productos entre las categorías de ancho de 6 y 8 pulgadas. Igual, la categoría de 12 pulgadas es la que se ve menos representada. Esto se deriva por el diámetro de la trocería que se encuentra en los patios y, a su vez, la dimensión del arbolado que se encuentra en las áreas de corta. Las categorías de ancho que se encontraron son similares a las que se generan en otras zonas del país también. Por último, el rendimiento de las clases de largos nos indican que la mayor parte de la producción se enfoca a largo de 16 pies. En este caso, en el estado de Chihuahua, 16 pies es el largo que se produce con mayor frecuencia, pero también es el largo mayor que se produce. Ocasionalmente se produce madera de 18, 20 y hasta incluso 24 pies de largo, pero no es muy común. Bien, en cuanto a los residuos o el secundario, como se le llama regularmente, el beneficio de cierre, se encontraron dos productos principalmente, el habilitado para caja de empaque agrícola y el habilitado para palo de escoba, encontrando una proporción muy similar entre ambos productos. A la caja de empaque agrícola regularmente se le llama tableta acá en el estado de Chihuahua y por su parte al habilitado para palo de escoba se le llama palillo. Vamos a encontrar que principalmente se va a producir una mayor proporción de palillo a partir de los recortes de la madera cerrada en anchos. Bien, de los residuos que se generan, los residuos sólidos, vamos a tener corteza, acerrín, astilla y leña, siendo el principal producto que se va a generar la astilla. Esto se va a derivar de los recortes generados en la desorilladora, en el péndulo, incluso en la sierra principal. Todo ese producto que no se puede convertir a un producto secundario. El acerrín se va a obtener principalmente de la sierra principal, pero también, en su caso, en los aserraderos modernos, de las reaserradoras. Bien, en este caso, la industria moderna resultó con la mayor producción de astilla, como se puede analizar u observar en la gráfica. Pero la industria tradicional A, esta pequeña industria, generó un poco de leña para vender en el mercado local. Es la única que está comercializando leña de estas cuatro industrias analizadas. Dentro de la prueba estadística, tenemos que el rendimiento cuenta con diferencias estadísticas importantes. El rendimiento medio para la industria tradicional es de un 46%. En cambio, las industrias modernas presentan una media del 53% de rendimiento. Esto genera, por ende, una diferencia estadística. Otro de los puntos que cuentan con diferencias estadísticas es la producción de polín, debido a que la industria tradicional no estuvo generando este tipo de producto y las industrias modernas sí lo generaron, generando un rendimiento del 5% en función de las trozas integradas en el proceso. En cuanto a los productos secundarios, el palillo cuenta con diferencias estadísticas significativas, generando las industrias modernas una media de 4% de producción en función de la trocería transformada. En cambio, la industria tradicional solamente llega a transformar el 2% de ese volumen. El acerrín cuenta también con diferencias importantes en este caso, ya que la industria tradicional genera un 25% de acerrín en función de las trozas transformadas. En cambio, las industrias modernas
generan una media del 18%, teniendo rangos del 16 al 19% de producción de acerrín. Por último, como es de saberse, la leña también tiene una diferencia estadística, ya que la industria moderna, ninguna de las industrias modernas evaluadas generó este producto. En cuanto a la valoración de los productos y residuos obtenidos tras el proceso de transformación, se tiene que las tablas generan para la industria moderna B el mayor ingreso dentro de esas industrias. En el caso de la industria C, el tablón es quien tiene la mayor representatividad, asimismo el polín. En este caso, la industria moderna C genera gran cantidad de tablón y de polín, dado sus necesidades, las necesidades del mercado al cual está orientado. En cuanto a, a los ingresos obtenidos por los productos secundarios, se tiene que la industria moderna B genera la mayor cantidad de, de habilitado para caja de empaque agrícola en función de su producción, pero también en las cuatro industrias analizadas es la que genera la mayor producción. Entonces, por ende, va a tener un mayor ingreso. Por último, en este tipo de productos, la industria moderna se genera la mayor cantidad de palillo. Esto se debe a que la industria moderna se transforma parte de su madera de cortas dimensiones, estamos hablando de madera de 4 pies de largo, en palillo, ya que para ellos resulta en mayor cantidad de beneficios en comparación con vender madera de cortas dimensiones. En cuanto a los ingresos obtenidos por la venta de residuos sólidos generados en la industria en las industrias bajo estudio, se tiene que la astilla le da un mejor beneficio a la industria moderna D, dado el volumen que se genera de este producto. El acerrín, por su parte, le va a dar un mayor ingreso a la industria tradicional, dado que tiene un 25% de producción de acerrín en función de su transformación de madera en rollo. Por último, la corteza y la leña son representativos para la industria C y para la industria A o tradicional A, respectivamente. Dentro de los análisis estadísticos tenemos que la tabla presenta diferencias estadísticas importantes por el tipo de industria, pero también por las utilidades o los ingresos obtenidos tras su venta. Asimismo, el polín, el palillo y la leña presentan este tipo de diferencia estadística, pero esto se debe principalmente a la generación de estos productos por cada una de las industrias. Como conclusión general, se tiene que la industria tradicional presentó un rendimiento por el 45,82% y las industrias modernas presentan una media del 53% de rendimiento de transformación en función a la trocería que ingresa en el proceso. Con esto, la prueba de T muestra que se obtuvieron diferencias significativas con un valor de P del 0,008, presentando que hay diferencias entre el tipo de industria o la tecnología empleada en la industrialización. En cuanto a la generación de residuos sólidos, el aserrado tradicional registró un 25% de producción de partículas en forma de aserrín, mientras que el resto de las industrias resultaron con 18,54, 18,66 y 16,58% respectivamente, tomando en cuenta una media del 18% de producción de aserrín. Entonces, dado este resultado, se presentan diferencias significativas en la producción de acerrín, siendo la industria tradicional el mayor productor de acerrín. Por último, en el caso de la industria del acerrío bajo análisis, se rechaza la hipótesis nula planteada. Esta, recordemos que era que no existían diferencias significativas en el rendimiento y la generación de partículas en forma de acerrín por ambos tipos de industria. Agradezco mucho a los presentes en el Congreso. Esta es mi presentación. Muchas gracias.